El actual deterioro de la convivencia social es de responsabilidad colectiva y solo podrá superarse con la firme voluntad de todos. Con este programa, el Rotary Club Aguada se propone a contribuir en tan impostergable tarea. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, señora futura gobernadora, señor representante de la Unión Europea, queridísimo Guillermo. Es verdad que a veces la amistad no se gesta a través de encuentros frecuentes ni periódicos, sino que uno interpreta por aquello de la sensibilidad cuando está ante un buen periodista, pero sobre todo a un hombre de bien. Y en las oportunidades que nos hemos encontrado he notado claramente eso, nítidamente esa vocación de ejercer el periodismo en su momento con el mismo criterio, con aquellos parámetros que uno desea para la práctica diaria de esta profesión apasionante y que además me enorgullece cada día desempeñar. He tenido algunos matices respecto a la denominación y entre otras cuestiones precisamente por lo que decía, cuando uno observa lo que ha sido el periodismo en Uruguay, cuando advierte cómo estaban integradas las redacciones en los diarios, en la radio y en la televisión, tiene ciertamente como una incomodidad de autoproclamarse periodista. Es muy duro, créanme que es muy duro. Esto en atención a lo que ha sido la trayectoria de muchísima gente en los medios de comunicación que ha prestigiado esta profesión de manera inabarcable. Aún en la actualidad, cuando me toca la designación de periodista, cuando me preguntan la profesión, debo decir que es la profesión de periodista. No provengo de la academia, provengo de esa cuestión que tantos tenemos muchas veces como la mejor de todas las escuelas, que es la vocación y sobre todo el convencimiento de que estamos aprendiendo justamente en la vida. Yo vengo precisamente de una radio, que para mí fue la escuela, y soy autodidacta. Y digo que soy porque es uno de los objetivos primordiales en esto, y es tener claro que uno tiene un aprendizaje cotidiano, diario, que permanentemente debe estar aprendiendo. Pero aún hoy, decía, me siento con ese calor muchas veces de designarme como periodista porque, vean ustedes, yo soy una persona que aparezco todos los días en la pantalla. La televisión tiene un impacto fenomenal, ustedes lo saben perfectamente bien, y muchas veces los verdaderos periodistas son los que no aparecen, aquellos que llevan adelante investigaciones de 2 o 3 meses, los que están casi ocultos o muy anónimos en las redacciones de los diarios, de la prensa, de la vieja prensa. Y qué increíble la injusticia que uno comete cuando a través de la televisión, que es el medio de alto impacto, sin dudas, resume caprichosamente el trabajo muchas veces de 2 o 3 meses de un periodista de la prensa escrita, lo vende muchas veces como trabajo propio, y eso sucede bastante frecuentemente en la televisión, y entonces los que aparecemos, los que asomamos como los paladines de la justicia o los grandes investigadores somos los periodistas de la televisión, en algún caso también de la radio, sin saber que muchas veces lo que nos motivó fue aquel viejo periodismo de la redacción de un diario que investigó, consultó a sus fuentes. Así que también allí muchas veces hay una falta de respeto en lo que uno entiende como periodismo cuando somos tomadores de trabajos ajenos. Creo, ojalá no me equivoque, creo que nunca padecí esa tenebrosa seducción de apoderarme o de apropiarme de trabajos ajenos, pero lamentablemente asumo que es algo bastante frecuente. Pasando un poco al tema que me han permitido desarrollar en esta jornada, quiero manifestar además mi admiración porque efectivamente, como provengo del interior, sé con qué actitud asumen los rotarios su trabajo. El Club Aguada en este caso no será la excepción respecto a los clubes que he conocido en el interior y muy particularmente en el departamento de Tacuarembó.
donde cuando tenía algunas experiencias en los medios, en la radio y en la televisión, notaba en forma permanente la disposición de los rotarios a colaborar con las causas sociales. Si acaso me queda siempre una duda que la podría llegar a explicar por cuestiones de los tiempos de los medios capitalinos, no veo al Rotary con la exposición pública que merecerían muchas de sus acciones. No tengo la percepción de que tanta obra y de que tantas horas de esfuerzo se traduzcan luego, acaso en algún minuto de televisión. Y eso me parece que debe plantearse como un desafío, porque a veces se menciona la necesidad de tener buenas noticias. Yo lo voy a decir más adelante, no hay noticias buenas y noticias malas, hay noticias. Ustedes son generadores de noticias. En algún caso puede ser tomado entonces eso como parte de una agenda informativa. Me consta lo que es la grandísima dificultad para acceder a los grandes medios, pero bueno, la pelea hay que darla, y sobre todo cuando uno tiene los argumentos y la solidez de un trabajo bien hecho, bien realizado. Y ustedes en la comunidad tienen credenciales más que suficientes para reclamar también espacios en los medios. Pero bueno, en fin, será un tema que lo deberán asumir en el futuro. Más allá de que me consta también que lo han intentado a veces sin éxito. Cuando me habló mi querido Guillermo de convivencia y periodismo, la verdad tuve esa sensación tan angustiante de la página en blanco y de no saber por dónde arrancar, porque voy a decir probablemente cosas que ustedes tal vez no esperaban escuchar en este tema. Y no porque pretenda ser original. Trato de que los breves minutos que me tocarán en esta actividad sean realizados desde la honestidad brutal muchas veces. O sea, hay cosas que voy a decir que no me gustan y que son así, efectivamente, y que no puedo negarlas, porque ustedes seguramente lo que están esperando también del periodismo en su conjunto es honestidad, es lealtad. Y voy a decir algunas cosas que siento con una cruda honestidad. En principio, el periodista hoy es un hombre, y quiero hacer una precisión porque me parece que valía la pena, por respeto a ustedes, que tratara de redactar algunas cuestiones anoche para que acotara también los minutos que me correspondían, para no distraerme. Y porque además, optimizando este tiempo, seguramente tenemos más espacio como para las preguntas que son, en definitiva, lo que hace más generoso el intercambio. Así que estoy dispuesto a responder lo que ustedes entiendan oportuno. Por eso voy a leer brevemente algunas reflexiones de anoche. El periodista hoy es un hombre encerrado en un cuarto oscuro, rodeado de sombras amenazantes, y que al tanteo va buscando ya no el interruptor que ilumine la lamparita, sino un fósforo que con suerte encienda alguna vela. O sea, me parece que ya no es aquella cuestión de que el periodista simplemente buscando algunas cosas ilumina el ambiente. Apenas si tiene la posibilidad de en un cuarto oscuro y amenazante buscar algún fosforito. Y las sombras amenazantes son, por ejemplo, las viejas, las conocidas presiones de gobernantes, de políticos, de empresarios, de jefes, de competidores, a las que ahora se suman los blogs, las redes sociales y sectores de la sociedad cada vez más organizados, para bien y para mal. Con esas sombras en danza, en ese cuarto oscuro, el periodista asume a diario lo que un buen trabajador de los medios de comunicación debería mantener como principal objetivo: productos de calidad. Y a la calidad solo se llega con un enorme esfuerzo cotidiano. El buen periodismo es una construcción permanente y sobre todo un aprendizaje constante, como les decía hace algunos minutos. En este marco es que surgen las disyuntivas sobre el papel que el periodismo debe desempeñar en la sociedad. Y allí apuntamos o apunto claramente algunas cosas. No somos ni fiscales, ni jueces, ni abogados, ni policías, ni políticos, ni técnicos de fútbol, o por lo menos si somos alguna de estas cuestiones que no incida en el ejercicio de la profesión del periodista. O sea, ni fiscales, ni jueces, ni policías, porque demasiado tenemos con ser periodistas, si es que asumimos realmente la profesión como merece. Tampoco entonces, y aquí viene un poco el centro de la discusión, deberíamos sumarle a nuestra labor el gigantesco compromiso de ser moderadores sociales. Asumir que nuestro trabajo debe ir en la dirección de corregir patologías de la sociedad nos haría perder de vista el principal objetivo, que es publicar información.
Nuestro cometido es dar noticias, que no son malas ni buenas, son noticias. Y eso no debería suponer darlas o no en función de eventuales consecuencias en la sociedad. Por citar un ejemplo bastante fácil de entender, ¿vamos a ocultar un virus para no crear pánico en la sociedad? Es simplemente un apunte para una reflexión posterior. Esto último que he dicho, esa cosa del periodista independiente, el periodista que no se aparta de su vocación, de su voluntad de buscar información y de publicar noticias, es, seguramente ustedes ya lo están adivinando, algo bastante ilusorio, es romántico, es lírico, porque los periodistas, los medios, no escapan a la precarización que corta horizontalmente a toda la sociedad. Si se precarizó el sistema político, las instituciones educativas, religiosas, la formación en valores, ¿por qué habría de salvarse el periodismo? Allí es donde surgen periodistas y medios tendenciosos o volcados solo al lucro. Hay empresas que no son periodísticas, son empresas comerciales con algo de periodismo. Y bueno, empieza ese juego de valores o juego de intereses, nobles en algunos casos, mezquinos en los más. El rating en la televisión domina las decisiones, si algo vende va. Hacemos esfuerzo, algunos, a diario para escapar de esa maquinaria perversa. Créanme que hacemos el esfuerzo para escapar de eso. Pero se parece a esas cintas transportadoras que van directo a la trituradora, a la chipeadora, y muchas veces nos termina efectivamente destruyendo. En los informativos hoy vende el conflicto, no el acuerdo. Rinde más una discusión acalorada que un debate calmo. Pero no me animo a decir que son los medios los que provocan las tensiones actuales de la sociedad. En todo caso, los medios las reflejan y a veces, de forma imprudente, las exaltan. La desgracia aparece a veces como una presa tras la que corremos en jauría. A pesar de que la imagen es fuerte, es así. La desgracia aparece como una presa tras la que corremos en jauría. Solo abandonamos los despojos cuando nuestro hocico huele sangre fresca. Efectivamente, muchas veces actuamos como animales, por instinto, no es que seamos todos malos, que seamos todos desalmados, pero lamentablemente actuamos como bestias y a las bestias no se les pide que rindan cuentas morales. Pero alguien debe reaccionar cuando el desvío es, como me parece modestamente, tan grave. Voy a citar algunos ejemplos para más o menos encarar algunas cuestiones que ustedes se estarán preguntando. Los medios también cumplen un rol preponderante, más allá de que algunos lo quieran disimular. Hay un caso muy fresco, muy reciente, que es el de la adopción de una niña. Entonces el medio allí lo que hace es tomar nota de una información y luego precipita una cantidad de decisiones. Decisiones que van desde una propuesta de reglamentar de otra forma la ley de adopciones, iniciativas parlamentarias, o sea, el medio allí contribuyó de manera determinante a que se hablara del asunto. ¿Con qué precio? Probablemente invadiendo intimidades, violando lo que en su momento debería ser un ámbito reservado a la familia, pero es muy difícil en el, permítanme un cliché muy conocido, en el fragor de la lucha tomar distancia de esas necesarias responsabilidades que se deben asumir. Ahora, por ejemplo, y esto es bien reciente, se plantea toda esta situación todavía de consecuencias y de características inabarcables, esta masacre cometida por dos personas, y entonces, entre otras cosas, los medios empiezan buscando cuál es el costado distinto, el perfil diferente, y allí surge la necesidad de ir explorando para ver cuántas familias están dispuestas a hablar de su tragedia, de su drama, y empezamos a consultarlos y empezamos a indagar y a hurgar. Y hoy, por ejemplo, surge claramente dos posiciones respecto a esto. Están los medios que entienden que hay que publicar, que hay que publicitar los nombres de las víctimas, o por lo menos de las víctimas que están ya
digamos, al acceso de los medios porque son parte de información pública. Y entonces ahí es donde se plantea una fenomenal disyuntiva, porque hay familiares, en algunos casos ya con muchos años, que todavía no saben qué pasó con sus familiares. Es lo mismo que nos sucede casi a diario con los accidentes de tráfico. Muchas veces es el periodista, el movilero, es digamos, el trabajador que está en la calle, el que accede a la identidad de quien falleció en un accidente de tránsito. Entonces vamos a poner, por ejemplo, la situación del noticiero de las 7 de la mañana. Nosotros a las 7 de la mañana empezamos la información sabiendo que a la madrugada hubo un accidente de tránsito, como nos ha pasado cientos de veces lamentablemente. Y a las 7:10 sale el móvil en vivo desde el lugar del accidente. ¿Hay que dar el nombre de la víctima, por ejemplo? ¿Hay que dejar que la familia sea la que se entere por los medios oficiales a través de la policía? ¿Estamos nosotros resguardándonos información que sería de interés público? Esos debates se plantean a diario en las redacciones y créanme que no es algo que esté laudado ni resuelto. Si nos vamos un poco más en el tiempo, hablando ya de otro asunto que tiene que ver con la vida económica del país, cuando sufrimos la fenomenal crisis, había una duda importante que mereció además la convocatoria del propio presidente de la República. ¿Los medios o los periodistas deben o no publicitar a diario cuánto dinero se está yendo de los bancos? ¿O cuánto dinero está quitando la gente de sus cuentas ante aquel pánico de la corrida bancaria? Decir como un goteo todos los días que está habiendo menos dinero en las cuentas genera un efecto, un impacto notorio en aquella persona que dice, yo todavía no había sacado. Bueno, entonces ahora como viene la cosa, probablemente tenga que ir al banco a sacar en la medida en que pueda, en fin. Entonces, allí se plantea también otro dilema de esta profesión. ¿Se debe publicitar ese tipo de información calificada? ¿Se la debe mantener en reserva? Y créanme, bueno sería que yo tuviera la respuesta, al contrario. Lo que tengo cada vez son más preguntas. En realidad, lo que tengo hoy es una mirada crítica respecto a lo que es el periodismo, respecto a aquellos postulados que hablaban precisamente de tener la imparcialidad, ya no la objetividad. Ese debate me parece que ya está suficientemente realizado. En el periodismo no hay objetividad. En todo caso, lo que suele haber es honestidad en el ejercicio de la tarea, pero objetividad imposible. Imparcialidad, tal vez. Desde el momento en que una persona a cargo de una redacción está eligiendo las noticias que va a dar en su noticiero, ya está teniendo una carga subjetiva. Desde el momento en que un secretario de redacción, un coordinador, está eligiendo el tiempo que le va a destinar a la noticia, está con una carga subjetiva. ¿Por qué darle 1 minuto y medio a algo y no 3? ¿Por qué darle una página a un tema y no media o 2? Entonces, allí cuando hay toma de decisiones hay subjetividad. Uno en todo caso debe tratar de que la subjetividad sea en función de lo que uno realmente entiende, lealmente entiende como que corresponde informar. Y con respecto a eso, me parece que también cuando hablamos de la precarización de los medios, hay una incorporación de antivalores en las generaciones que vienen de la academia, en el sentido de que la academia ha sido muy buena, ha sido muy destacada para formar gente joven, con espíritu, con actitud, con ganas, pero también la academia muchas veces tiene aquella cuestión de verlo todo medio como por arribita y estamos perdiendo profundidad también a la hora de evaluar, por ejemplo, estas cuestiones. Uno sale a la calle y dice, yo tengo una buena historia, esta es una buena historia. Por ejemplo, a nosotros hoy nos llegó una historia complicada y me gustaría comentarla brevemente con ustedes porque es precisamente algo de lo que plantea esta circunstancia de la convivencia del periodismo. Me llega a mi correo y a través de la cuenta de Twitter una advertencia de que en mi correo tenía una información importante. Era un chico de 9 años acosando a sus compañeritas de 7, 8 en una escuela de tiempo completo de Montevideo. Un chico que además en sus horas libres, por decirlo de algún modo, es cuidacoches,
que ha tenido problemas severos con su mamá y que está en la escuela y que las maestras ya le han dicho, lo suspendieron un día, el INAU está enterado. Entonces hoy vi a un periodista joven que enseguida se le iluminaron los ojos y dijo, esta es una buena historia, esta es una historia potente, fuerte, ¿no? Con esto podemos, como decimos a veces, arrancar el noticiero. Porque ya me imagino el título, ¿no? El niño de 9 años acosa sexualmente a sus compañeritas de una escuela de Montevideo, en fin, y después todo lo que significa ir a hablar con los padres, darle ese toque de drama, con las personas hablando de espaldas, acongojadas. Y estamos perdiendo de vista varias cosas. Primero, que se trata de un niño. Segundo, que necesariamente debe seguir seguramente un procedimiento de investigación más profunda, o sea, no quedarnos con lo que un padre me dijo a través de un correo. Y después todo lo que impacta en la comunidad educativa de esa zona. O sea, las madres protestando, las maestras angustiadas porque no saben dar respuesta, porque tienen que llamar a la autoridad para hablar con los medios. Toda una conmoción simplemente porque nosotros tenemos 1 minuto y medio de una buena historia. Entonces, me parece que muchas veces nos precipitamos. Y cuando nos precipitamos cometemos errores que a veces son insalvables. Uno de ellos nos tuvo a los medios, creo que a prácticamente todos los medios, en una situación muy incómoda, porque también fuimos a un barrio, en el barrio se había señalado que había sido violada una bebé y como consecuencia de eso había fallecido. La policía que estaba en el lugar de los hechos había afirmado que se trataba de una violación y que además había hasta muestras de la violación, muestras de semen en la bebita que había fallecido. Después, con el paso del tiempo, lo más grave y lo peor es que se había identificado el barrio, se había identificado a la casa y se había dicho que era un tío con otro familiar. Todo eso resuelto en 2, 3 minutos, y después vendría lo internacional, el deporte, el espectáculo. Y resulta que no fue así. La niña no murió violada, los familiares no tenían ninguna vinculación y se planteó, bueno, ni que hablar, la acción judicial, la acción que emprendió la familia, pero nos obligó a revisar cómo habíamos cometido un error de tamaña naturaleza. Entonces, creo que muchas veces no se le puede reclamar a los medios lo que ni siquiera tenemos hacia adentro, que es la salud de aquellas redacciones donde uno conciliaba cuando quería, desde el punto de vista humano, con sus colegas. Hoy hay competencias internas en todos los medios, hay una competencia por saber quién trae la mejor historia, hay una competencia por presentarla, hasta por personalizarla. Entonces, mal podemos reclamarle a los medios que resuelvan o solucionen las crispaciones de la sociedad cuando tenemos un estado de tensión interna permanente, donde hay una altísima competencia, donde muchas veces las luces seducen mucho más de lo deseado. Aquella cosa de la presencia ante la cámara es algo que también ha hecho mucho daño en gente que se precipitó y creyó que aquel era el fin superior y en realidad estar frente a una cámara debería ser, en todo caso, el punto de partida. Allí empieza una etapa que es tal vez la más importante, mayor responsabilidad, mayor aplomo para manejar los temas. Lamento entonces que tenga que dar una mirada crítica, pero en todo caso queda la reivindicación a lo que hacen organizaciones como las de ustedes, porque me parece que hay 2 ámbitos fundamentales para la formación en valores: la familia, sin dudas, y después este tipo de organizaciones que mantienen trayectorias y tradiciones que muchas veces uno diría, qué bueno aquella cuestión del respeto. Ponerse de pie, presidente, hoy, por ejemplo, para comenzar, para inaugurar la sesión, es algo que me representa lo que nosotros hacíamos cuando llegaba el profesor, el docente a la clase. Teníamos que ponernos de pie, pero no por una imposición, era porque era parte también de un sistema educativo. No quiere decir que aquel haya sido mejor que este. Lo que digo es que tenemos que rescatar algunas buenas prácticas de convivencia. En la familia, y no ya en la familia, también en este caso me permito una opinión muy, muy personal. Yo no sé qué familia observó el que ideó los stickers, los pegotines de los autos, porque esa familia, lamentablemente hay que decirlo, es la que está en vías de extinción. Muy difícilmente uno encuentra una familia tan
bellamente conformada, papá, mamá, hermanitos, la mascota y la bicicleta. Si el caso de ustedes refiere a esas imágenes, la verdad me enorgullece y siento claramente que todavía hay entonces por qué pelear, porque los felicito además, pero creo que no, que aún en aquellas familias fragmentadas de la modernidad, uno debe dar pelea permanentemente por los valores en los hijos. Yo estoy separado, pero no por esa razón voy a desatender lo que significa hablar con mis hijos. Yo he tenido experiencias maravillosas en ese sentido, porque se ha dado al revés. He aprendido yo de mi hijo, más de lo que él probablemente haya aprendido de mí. Porque tenemos un diálogo franco y porque tenemos un diálogo donde yo permanentemente lo único que intenté decirle es que sea un buen hombre, con pequeños consejos que sea un buen hombre. Y para ser buenos hombres y buenas mujeres, me parece que los valores están por encima de todo. ¿Dónde están? En la familia. Es algo que se ha perdido. Como conclusión, a cuenta de lo que me deseen preguntar, yo creo que los medios no están hoy en condiciones de ningún modo de estar moderando las expresiones ciudadanas más patológicas, como la tensión en el tránsito, en una hinchada de fútbol, en un parlamento donde se toman a golpes de puño. Los medios no tienen hoy ese rol y aun si se lo otorgaran no estarían preparados ni maduros, porque tenemos nuestras propias tensiones internas todavía muy lejos de ser resueltas. Muchas gracias. Daniel, entonces ahora, luego de esta maravillosa charla que nos has regalado, vamos a proceder a hacer algunas preguntas. Encantado. Julio Burgas. Realmente fue muy interesante, pero rescato algo que es verdad, es la potencia, la penetración del medio televisivo. Es el único medio que entra en las casas a todos los niveles, no hay manera de limitarlo, ni por edades, ni por culturas, por lo que sea. Hay nada más que tener el aparato, enchufarlo y oírlo. De manera que nosotros, los de mi generación, que son como 2 o 3 generaciones atrás, confiamos en que cuando apareció este medio se iba a lograr, a través de no sé qué sistema, una gran herramienta educativa, una gran herramienta formadora, una gran herramienta además que entrará en todos los ámbitos del país y dependiendo del lugar y forma de aproximarse, iba a contribuir a levantar nuestra cuota de país que tenía fama de un buen nivel cultural. La pregunta concreta, gracias. La pregunta concreta es, ¿hay alguna manera de que la televisión pueda llegar a cumplir ese rol educativo, sea a través de televisión estatal, sea a través de televisión privada, sea a través de alguna legislación? ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo creo que la función de los medios no es educar, para eso hay otros organismos, otras áreas. Lo que tiene como cometido, por ejemplo, la televisión estatal, creo que en alguna medida lo está cumpliendo, y es, en algunos casos, llegar con programas educativos a distancia, y en ese sentido se apela a lo que es un aula virtual, porque se genera como en un espacio de estas características, pero lo puede estar escuchando la maestra con sus niños en Bella Unión, en Lascano, en fin. Allí hay una necesidad de que los medios estatales vuelquen parte de su esfuerzo y de sus recursos en ese tipo de iniciativas. Pero yo no estoy convencido de que los medios y la televisión en particular tenga que educar. Creo que ahí lo que se impone
en los informativos es algún tipo de campañas que lo he visto en la televisión internacional y que tiene que ver justamente con, en parte de la tanda, tener un espacio para lo que hablábamos hoy, para el destaque de lo que es la generosidad, la solidaridad, la formación precisamente en valores, aunque fuera nada más que un minuto, donde tuviéramos la posibilidad de decir qué importante, de hecho ustedes lo han visto seguramente en canales internacionales, qué importante la ayuda, aunque más no sea de una persona ayudando a un no vidente a cruzar la calle. El otro día a las 6 de la mañana veía eso y me sorprendía. ¿Y por qué me tengo que sorprender cuando hay alguien que a esa hora estaba ayudando a un no vidente a cruzar la calle? ¿Por qué me tiene que sorprender si eso debería ser algo natural? En esas cuestiones sí estoy de acuerdo con que los medios deberían respaldar algún tipo de campaña. Lo ha hecho algún medio colega y me parece que es justo valorarlo y apreciarlo, pero no creo que seamos, o que el centro, que el gran objetivo de un canal de televisión sea educar. No me parece. Hola. No, creo que primero corresponde descomprimir. ¿Está prendido esto? ¿Se siente bien? Perfecto, sí, perfecto. No, descomprimir un poco la culpabilidad que se echó encima a Daniel Castro y que le echó encima a todo el periodismo. Comparte la razón, pero se olvida de la segunda mitad del problema. Decía una vez Perón, que a veces decía cosas interesantes. Decía que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y no les faltaba razón. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y en la medida que el pueblo no determina su propio futuro, tiene el gobierno que se merece. Y yo esa frase la aplicaba al periodismo, diciendo que los pueblos tienen el periodismo que se merece. Por eso nosotros tuvimos tan buen periodismo en su momento, hasta el punto de que los diarios no publicaban horóscopos porque era vergonzante publicar un horóscopo. Claro. Es más, no tenían páginas de sociales, tenían en cambio suplementos culturales. Pero, claro, era un Uruguay un poco distinto, un mundo distinto, porque tampoco vamos a creer que lo de antes era tan maravilloso. Y eso ocurría porque, no porque los diarios están empujados por la sociedad en la cual están inmersos. La gente le exigía que no tuvieran horóscopos, como ahora le exigen que sí los tengan. Lo que hemos perdido son esos valores y no se los reclamamos a la gente. Y la gente es la responsable de que el periodismo sea así. Tú, Daniel, participás, ¿te parece también que esto es de esta manera como lo estoy diciendo? Sí, yo creo que nadie puede hoy por hoy desconocer las intencionalidades detrás del trabajo de los diarios y de los semanarios, donde también me parece que debería haber comenzado por una precisión que todos ustedes lo tienen muy claro, pero que siempre vale la pena rescatar. Una cosa son los medios y otra cosa son los periodistas. Los medios tienen naturalmente, y no le vamos a reprochar eso, intereses políticos, comerciales, empresariales, y después están integrados por un conjunto de periodistas que hacen a su capital humano, pero no necesariamente los periodistas responden a la línea de un medio, ni un medio contrata a un periodista en función de su ideología. De cualquier manera, no puedo asumir la ingenuidad de suponer que acá hay una prensa libre de presiones y libre de, o despojada de intencionalidades o de malas intenciones, porque vemos cómo cuando uno va recorriendo el abanico de izquierda a derecha, en ese recorrido advierte que cada uno está jugando también su partido. Cada uno está tratando de incidir en la opinión pública con lo que entiende o con lo que considera en ese momento que debe ser aquello que debe permear hacia los sectores de la sociedad. Entonces, a veces me desmoraliza saber que
los medios subestiman al lector, para hablar de los diarios, porque sabemos qué hay detrás de un titular, sabemos qué hay detrás de una información, sabemos qué hay detrás de una foto, sabemos cuál es el manejo que puede darse a la noticia que se quiere publicar. Por lo tanto, no es que muchos dirán, y con razón, podrán decirlo ustedes incluso, bueno, en fin, si tenés una mirada tan crítica y tan tenebrosa y sentís tanta culpa de este periodismo actual, ¿por qué no elegís otra profesión? Porque después está aquello que uno hace desde sus lugares, tratar de ir dando batalla, aún en inferioridad de condiciones, para que las cosas vayan cambiando. Y voy a citar, si me permiten, el ejemplo puntual de lo que es hoy el lugar en el que trabajo, que ha sufrido modificaciones y que ha sido también permeable a lo que fueron las críticas de la ciudadanía, del sistema político y del gobierno. Uno entiende muchas veces que cuando se equivoca hay capacidad, hay margen como para retroceder y para decir, bueno, hagámoslo de otra manera. En el medio en el que trabajo se operó un cambio drástico en ese sentido. Porque claro, muchas veces una redacción, un grupo de periodistas va detrás de una gerencia. Para eso están los gerentes, los secretarios de redacción, los que van marcando el camino. Y sin embargo, muchas veces todos nos vemos incluidos de manera injusta muchas veces en un mismo criterio. La gente lo que critica es al noticiero sin considerar que ese noticiero está integrado por periodistas que probablemente hayan discrepado con esa línea editorial. Por eso, desde mi lugar, Guillermo, pretendo dar una pelea cada día para buscar ese periodismo de calidad. Como decíamos hoy, el caso del Chiquito, no transformarlo todo, como veo que también hay una tendencia en el sistema político, todo tiene que ser transformado en un asunto político partidario. Cae un árbol en Carrasco y es un tema que se transforma en un asunto político partidario. Hay muertes en los hospitales y hay que transformarlo en un asunto político partidario. Me parece que ahí es donde el periodismo se tiene que mover en una tierra bastante movediza, y es aquella de decir, bueno, si bien hay responsabilidades, si bien hay autoridades a las que le tenemos que reclamar que hagan su trabajo, no podemos o no deberíamos prestarnos a lo que es luego la manipulación política que hay detrás y que se nota a diario. Daniel, tanto me ha gustado tu charla y has dicho tantas verdades que se me plantea una duda bastante cruel y en cierto modo un poco angustiosa. ¿Vos estás seguro que cuando salgas de acá y vayas a la empresa donde trabajás, tendrás el puesto asegurado? Es eso, gracias. Es el mejor elogio que te puedo hacer. Sí. No, sí, estoy seguro, estoy absolutamente convencido, porque además lo que planteo acá es algo que me encargo de plantearlo en el lugar en el que trabajo. Pero también ahí hay una necesidad de ser justos con lo que me sucedió en estos años trabajando en el canal, que van ya para, en septiembre, si Dios quiere, era 15 años que estoy en el canal. Mentiría, sería muy injusto si algún día sintiera alguna presión del medio a través de su dirección para que haga tal o cual pregunta. Les digo con certeza, con absoluta convicción, de que eso no sucedió, y que si acierto o le erro, será siempre en función de lo que yo considero que debe ser el desempeño de mi trabajo. Evidentemente, charlas, críticas, tensas, se tienen todos los días, y me imagino que en todas las redacciones. Pero nunca recibí un llamado, por ejemplo, citemos el caso del ministro de Economía. Hoy mi entrevistado de mañana temprano fue el ministro de Economía. Ustedes comprenderán que el medio puede llegar a tener un interés importante en realizarle determinado tipo de preguntas, o simplemente en estar pendientes de hacerlo sentir cómodo al ministro, porque habrá intereses detrás. El medio, aún a sabiendas de que viene el ministro, no tiene, o la directiva no ha tenido nunca, un llamado telefónico para decir no molestes a este ministro o no molestes a este legislador.
Y me consta que del canal se han ido molestos amigos de la casa. Después, con el paso del tiempo, las cuestiones un poco como que se van acomodando. Pero hubo amigos de la casa que se fueron molestos por algunas entrevistas. Se generaron situaciones muy tensas, digamos, angustiantes para mí, y sin embargo nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad de dejar de hacerlo. De hecho, aún habiendo molestado a alguna gente, tengo mi espacio, que lo haré bien o mal, pero tengo mi entrevista. Así que en ese sentido regreso tranquilo. Capaz que después lo tengo que llamar para decir que se dio el extremo, pero no, tranquilo. Perdón, a efecto que cada cual regule sus tiempos, les comento que tenemos 5 preguntas más al menos de días hasta este momento. Fabián. No llevo el orden. Daniel, Sí, claro. la pregunta que te quiero realizar es la siguiente. ¿En qué medida entendés tú que los medios inciden y si hay algún tipo de estadística o estudio que haya hecho el canal con relación al tema de específicamente al tema de la violencia? Es decir, en la medida que las imágenes de violencia, ¿de qué manera tú crees que eso pueda llegar a contagiar y que pueda llegar a generar más violencia aún? ¿Hay algo estudiado al respecto? ¿Cómo lo manejan ustedes particularmente? Lo que se estudió en su momento, y es más, lo tengo acá, pero bueno, sería bastante tedioso presentarlo y en fin. Hubo un momento donde el canal estuvo sometido y expuesto a una fuerte polémica pública por el manejo que hacía de su información policial y sobre todo por lo que tenía que ver con la manera de presentar la noticia. Y después quedó demostrado, y recuerdo haber ido a la Universidad Católica a ofrecer una charla similar a esta, donde estaba documentado el tiempo que le destinaba el canal en relación a la competencia. Y el canal era el que menos tenía información de esas características. No porque quisiera tener menos minutos que la competencia, sino porque probablemente la competencia había llegado antes a lugares a donde nosotros no habíamos llegado. Pero ahí estaba el tema de la presentación de la noticia. Entonces, una información que de por sí ya implica un drama, no debería ser acompañada por música incidental. No debería de ningún modo estar acompañado un informe policial de una familia que quedó destruida por la acción de un loco, agregado a eso una música que le dé como esa cosa truculenta. Entonces, en la forma de presentar la noticia, muchas veces está la percepción que tiene la gente de que estamos fomentando o de que estamos utilizando la noticia para obtener el rating. Y la verdad, sí, efectivamente es así. Muchas veces se presenta la noticia porque nadie puede desconocer que detrás de la mayoría de la sociedad hay como una actitud morbosa de ver aquello. ¿Eso implica que lo tengamos que hacer así? No, por algo se cambió, por algo se modificó. Hoy el canal en ese sentido ha dado un vuelco, un giro enorme, porque se entendía que la forma de presentar las noticias era algo que estaba incidiendo en la marca, incidiendo en la empresa, incidiendo en una forma de estar del lado de la gente. El gran eslogan de Montecarlo Televisión toda la vida fue "Estamos siempre de tu lado" o "Telenoche de tu lado". ¿Por qué? Porque había una cercanía, porque la gente perdía de vista algo que siempre mantuvo el canal y que con esto quedaba desvirtuado. Cada vez que una persona en Montevideo tiene una situación complicada, como por ejemplo que se le incendie la casa, que necesite donantes de sangre o que necesite ubicar a un familiar desaparecido o al que hace mucho tiempo que no ve, acude a Canal 4. A ningún otro de la compañía acude a Canal 4 porque está aquella percepción real de que el canal atiende mucho el tema social. Pero ¿qué pasa? Se estaba desvirtuando lo que era la imagen del canal cercano a la sociedad por un manejo en su momento que se entendió tenía rédito en el rating, pero que no correspondía a un canal que había estado
permanentemente cerca de la gente. Así que se modificó, se cambió y hoy es otra manera. Tenemos los mismos minutos que antes, pero la gente ya no nos percibe del modo que nos percibía. Ahora, señalar que una persona va a cometer un delito simplemente porque lo vio en la televisión, modestamente entiendo que no es así, no corresponde. Hoy leía una información en Búsqueda, por ejemplo, de las motivaciones que pueden llevar a una persona a cometer un delito. Decía Búsqueda, y está interesante, un estudio argentino de dos científicos argentinos, de dos analistas, indica que cada vez que Nacional y Peñarol no logran aquellas victorias que aparentan ser fáciles en el campeonato local, se incrementa notoriamente el número de delitos violentos. Ya no el hurto, sino la rapiña. Es algo que, la verdad, a mí me dejó asombrado. Y efectivamente queda demostrado. Hay un estudio que va, creo que desde, no sé si desde 2006 a la fecha, o sea, un estudio potente. Entonces, es muy difícil asignarle simplemente a un sector de la sociedad, como pueden ser los medios, aquella cosa del contagio, aquella cosa de la imitación. Ah, como lo vi, entonces lo practico. No lo veo de ese modo, para nada. Entiendo sí que hay que tener una responsabilidad, pero también lo que decía hoy, no me voy a desdecir de lo que dije al comienzo. Acá lo que vende hoy es el conflicto. Lo que hoy está planteado como un objetivo de los medios, que es tener más rating, es gracias a la pelea. Y si es una pelea violenta, mucho mejor. Digo la pelea en términos... o sea, estoy hablando en términos metafóricos. No es que queramos todo el tiempo que haya una... Pero la crispación es algo que vende. Y además una cosa. Cuando uno llega a una reunión, están los vecinos calmos. Pueden llegar a tener en ese momento una situación de conflicto con el director de la escuela. No hay ningún inconveniente, están hablando en términos relativamente normales, en términos apacibles. Llega una cámara de televisión y un micrófono y es automático, se exaltan los ánimos automáticamente. Se encendió la luz y se incendió la tensión, la crispación. Cortan una ruta a la espera, no de que se atienda el reclamo, a la espera de los medios de televisión. Coordinan el corte de ruta para ver a qué hora pueden llegar los móviles. O sea, eso también habla claramente de que hay necesidad muchas veces de manifestarle, de mostrarle a la gente este tipo de incidencias. La siguiente pregunta va a formular Pablo Fontaina. Mientras llega el micrófono, ¿Cómo no? le comento que tengo anotados a Rosy, a Todo y a José. Sí, sí. Bueno, bienvenido y gracias por las palabras de hoy. Básicamente quiero empezar por lo que sería una visión más completa, más cosmogónica de lo que es la comunicación, a los efectos de ver en la noticia, en la información, en los intangibles, como se dicen ahora también, un valor económico, un valor de poder distinto, independiente de solamente quién lee la noticia o quién da la noticia. En ese proceso de cosmogonía, digo, hasta el BID tiene hoy una secretaría que se dedica a estudiar la sociedad de información o la economía de información. Y surge claramente la pregunta de qué pasa con la memoria nuestra, con la actitud nuestra como ciudadanos frente a la información. ¿Cuál es la cultura, cuál es el discernimiento que tenemos nosotros como ciudadanos con respecto a la información? No está de más recordar lo que fue la campaña por la aftosa, no está de más recordar lo que fue la campaña por el dengue, no está de más pensar en lo que fue Polio Plus. Polio Plus, a pesar de que los medios no tuvieron una injerencia directa, es un producto de información también. Por ejemplo, la campaña de violencia doméstica. ¿Por qué un medio con fines netamente comerciales tiene que venir a contribuir con una cosa que es la misión del Estado soberano, omnipotente, que recauda todo, que regula todo? Y felicitar, por ejemplo, lo que decías tú, Castro, con respecto a los damnificados de los temporales, de toda esta situación, donde la familia es el protagonista, ¿no? Pero la pregunta se restringe a lo siguiente. ¿Tú crees que hay una cultura de información, de discernimiento de parte de la población en lo que es el acceso y el manejo de la información que reciben? Si la gente pondera, por ejemplo, Pablo, lo que está recibiendo. ¿Con qué elementos actúa
actúa el ciudadano frente a la aluvión de información? Bueno, yo creo que la gente cada vez más tiene una mirada más crítica de la tarea de los medios, porque además hoy acceden a otro tipo de vínculos como las redes sociales. Internet interpela, era algo que se decía con frecuencia, porque antes el médico, desde su postura doctoral y desde su postura también, digamos, de profundo respeto por lo que había sido su estudio, el médico daba un diagnóstico y cada uno de nosotros como pacientes lo tomaba como cosa cierta. Cuando asoman otras formas de encontrar información, el médico se ve en las dificultades muchas veces de tener que explicar, no, mire señora, por más que usted lo haya leído en Internet, no significa que todo lo que esté escrito en Internet sea lo válido, no significa que usted ahora me tenga que venir a contrastar un diagnóstico de Internet con el que yo le estoy dando. Pero por lo menos Internet ha contribuido a ser una herramienta más a la hora de no quedarnos con una sola verdad. En ese sentido creo, y espero estar yendo en esa dirección, que el ciudadano hoy está mucho más despierto, mucho más expectante, mucho más sensible a lo que le dicen los medios y no se queda con esa verdad. Antes el periodista inundaba la pantalla, asomaba el periodista y lo que decía el periodista, y tenemos ejemplos claros, lo que decía el periodista era poco menos que palabra santa. Hoy el periodista tiene que respaldar con su acción y con su trabajo esa presencia en la pantalla o esa presencia en el editorial. Entonces la gente no se queda exclusivamente con lo que dice el periodista al que sigo porque le tengo simpatía o porque sé que es de mi palo o porque sé que... No. El periodista hoy tiene que ganarse el seguimiento de la gente a diario y eso me parece que se hace desde el lugar de la honestidad. Pero nadie ya se queda ni con lo que dice un canal, ni con lo que dice una radio y en todo caso lo va chequeando, lo va moderando y lo va avisorando. Yo creo que también se terminó aquella época de las ingenuidades. La gente sabe cuando una información es seria, es comprometida, reunió lo básico que debe reunir una información, que es un chequeo de fuentes, una profundización. Se da cuenta cuando hay algo de eso, se da cuenta también cuando hay sensibilidades, se da cuenta cuando la persona, cuando el periodista o directamente cuando el medio se compromete en campañas y sabe perfectamente que detrás hay una vocación por ayudar. No hay una mirada economicista, de decir, voy a ayudar a los inundados porque de ese modo me da un rédito o porque voy a descontar con esto parte de mis impuestos. Sabe que en Uruguay todavía se practica un periodismo de compromiso, pero también no se come la pastilla, y si me permiten una vulgaridad, no se queda simplemente con una opinión o no se queda simplemente con aquello de decir, si lo dijo fulano es. Eso es bueno, sobre todo porque nos imponen a nosotros una necesidad permanente de ser rigurosos. Y además ahora con el estallido de las redes sociales y puntualmente el Twitter, del que me he enamorado por otra parte, allí hay como una permanente medida de lo que uno está haciendo. Es muy difícil estar enfrentando una tarea periodística y tener un termómetro instalado. El gentómetro no existe, todos lo sabemos, nadie sabe. Cuando uno dice a veces, no, esto es no es la que la gente quiere. ¿Cuáles son tus condiciones para saber qué es lo que quiere la gente? Simplemente porque miraste una rayita que en determinados momentos fue para arriba, porque planteaste un tema. No es así. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que la gente quiere, o en todo caso la gente quiere tantas cosas que no tenemos la capacidad para abarcarlo. Lo que tienen las redes sociales asociadas a los periodistas, en particular Twitter, es que más o menos uno va observando si la gente va tomando nota de la seriedad con la que se hace el trabajo. ¿Y qué digo con esto? Si yo planteo una opinión, una columna donde digo lo que siento, o si planteo un trabajo periodístico, o si hago una entrevista, está muy bien que un grado 5 de economía haga un comentario, pero está bien que el bolichero de la esquina también a través de la red social haga un comentario, y en la ponderación de esas señales que a uno le llegan, uno sabrá si va por el buen camino. Lo mejor que le puede pasar a un periodista es que le digan, vos sos de tal partido en función del entrevistado al que molestaste. Yo molesto a un entrevistado hoy del partido A y los del partido B van a considerar que soy del partido B. Basta que venga
el entrevistado del partido B para que la gente cambie nuevamente su opinión. Ah, no, yo creí que era de tal cosa y es de tal otra. En ese juego me parece que se va ganando credibilidad cuando uno tiene elementos como para tomarle la temperatura a lo que va haciendo. Pero no creo que hoy por hoy debamos creer que la gente es estúpida y que se queda con aquella versión inicial del medio por el que simpatiza. No sé si es más o menos. Bueno, muchas gracias por su intervención y lo que nos ilustra. Yo como trabajo en la academia, soy profesor de la Universidad de la República, me llamó la atención lo que usted planteaba en cuanto, y me resultó un poco paradójico, no porque lo supiera, sino porque suponía que las cosas iban en la dirección de mayor rigor, por ejemplo, en la investigación. Bueno, usted nota que eso es lo contrario. Aparentemente habría una mayor banalización, las cosas se presentan en forma menos consistente. Y bueno, quiero saber, si eso lo han encarado corporativamente, cómo lo están trabajando, si se reconoce por las nuevas generaciones que sí, efectivamente falta rigor y que el rigor es necesario para llegar a algo aproximado a la verdad. Yo voy a tomar una postura absolutamente personal y en consecuencia, como comprenderá, no tengo elementos suficientes como para tener una muestra tal que me permita advertir. Hoy los estudiantes salen mucho más superficiales en cuanto al encare de la profesión. Sí le voy a dar mi percepción porque además tengo un hijo cursando tercer año de la carrera. Y me ha tocado, por ejemplo, que mi hijo va a hacer algunos ejercicios con sus compañeros a mi casa, buscando también un poco la colaboración de quien está en el medio, digamos, ¿no? De quien tiene la experiencia de trabajar en el medio. Y a mí me da esa sensación. A mí me da la sensación de que, por ejemplo, una práctica que era tan... a la que el periodista le tenía tanto cariño, que era tomar al periodista de medio electrónico, digamos, ¿no? Para el periodista del medio electrónico lo más lindo debe ser, bien temprano en la mañana, tomar el diario. O por lo menos así sucedía, ¿no? Pero sentirlo como algo tangible, ¿no? Y recorrerlo y desmenuzarlo. Yo tengo una escuela en ese sentido que por lo menos supe aprovechar casi en el último tramo, pero la redacción de Radio Sarandí con Julio Villegas. Allí había una jerarquización de la lectura del diario, de la lectura del semanario, porque también ahí sabíamos perfectamente que estaba traducido un trabajo que había demandado mucho esfuerzo. Pero el olor a la tinta, para mí sigue siendo algo muy seductor. A mí me gusta sentir el diario en las manos. No veo que eso suceda hoy por hoy, aún en aquellas personas, y por eso hablaba del corte ese. Esto es como el cuchillo que corta la torta, ¿no? Corta la torta y la parte al medio en una cantidad de aspectos que por lo menos yo lo noto diariamente. Es ese desinterés muchas veces por leer un artículo. Entonces, ¿qué pasa? Con el celular y con el Google, uno más o menos tiene la idea de por dónde va a ir rumbeando. Si sabe que le ordenan una nota con la intendenta de Montevideo, y bueno, ponemos ahí lo que vaya apareciendo como titulares en el teléfono. Eso es lo que veo, lo digo con pesar, y también lo digo porque previamente se lo comenté a algunos colegas jóvenes, pero tengo también experiencias como uno muy puntual de una persona que justamente tiene el periodismo en las venas y no se queda entonces con el titular del teléfono, no se queda con el Twitter, no se queda con googlear todo, sino que, por ejemplo, hoy, con el caso que le citaba del niño en una situación complicada, se animó a llamar a 4 eslabones que integraban un poco la cadena de lo que podría llegar a ser luego ese producto informativo. Así que mi percepción es lamentablemente pesimista. Hay como un desapego y también hay un asunto que a veces se pierde de vista, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo es la cosa? O sea, fíjense en el caso de Monte Carlo Televisión. Es una usina, el centro de noticias, es una usina que se enciende a las 5 de la mañana y permanece encendida hasta la 1 de la madrugada. En el medio tenemos un informativo a las 7 de la mañana hasta las 9. En el caso del informativo de la mañana, obviamente se nutre mucho de lo que fue la última edición, no hay mucha capacidad operativa como para generar mucha información en ese lapso que va de la 1 de la mañana a las 5. Pero
es un informativo de 2 horas que demanda mucho esfuerzo. Para sacar un móvil a la calle se necesitan por lo menos 5 personas. Para sacar un móvil de 1 minuto y medio diciendo qué fresca que está la Rambla. Porque a veces también perdemos de vista lo que significan los medios necesitados de optimizar sus recursos. Los medios también, como el resto de las empresas, necesitan muchas veces optimizar sus recursos y saber que para un móvil antes eran 8, bueno, hoy si lo podemos resolver con 5, mucho mejor. Pero ¿a qué me refiero? Esa usina que funciona desde las 5 de la mañana reclama urgencias de la persona que muchas veces llega con la intención que yo tengo de leer el diario y cuando llega a las 8, che fulano, mira que te estás yendo porque a las 8:30 habla el ministro del Interior que está en una entrevista en El Espectador. Pero para que estoy recién llegando, yo quería leer un... No, te tenés que ir porque si no lo perdemos. ¿Con qué base va ese periodista a hacerle una entrevista al ministro del Interior? O sea, muchas veces también las energías de los medios están muy flacas porque somos pocos, porque hubo necesidad también de hacer un ajuste hacia la interna. Entonces, no hay posibilidad de que el periodista, bueno, aguantá, tomate un cafecito, léete bien la prensa que manda otro. No, porque no hay otro. Entonces también eso va atentando muchas veces contra el profesionalismo del comunicador. Y después que llega de esa entrevista con el ministro del Interior que salió de un medio, resulta que, no, mira, ni pares, déjame, ahora se maneja en términos digitales, déjame la tarjeta, que es donde está el material, yo te la ingesto y te edito, entonces vos te tenés que ir ahora a una comercial, porque tal shampoo presenta y el canal tiene el aviso. Y hay que hacerlo, porque uno sabe perfectamente que también el tema comercial es fundamental en este momento. Antes se banalizaba decir, pero ¿cómo vas a andar cubriendo comerciales? Y justamente, menos mal que tengo comerciales para cubrir. El problema va a ser cuando no tengamos noticias empresariales para cubrir. Pero digo, entonces, ¿quién edita la información que trajo el periodista que no pudo leer el diario? Alguien que no escuchó al ministro. Entonces va a decir, y che, ¿por dónde vino? Y no, mira, creo que comentó algo de tal cosa. Digo, discúlpeme la crítica descarnada y que además no creo que responda exclusivamente al medio en el que trabajo, que es el que conozco más de cerca, sino que me parece, tengo la sensación de que es algo bastante generalizado. Y el estudiante viene también muchas veces con esa cosa romántica de decir, acá me como los niños crudos, y viene con ese empuje y con ese empeño y después se somete a este tipo de situaciones, sobre todo cuando son jóvenes. Llegan a hacer 7 u 8 notas en su jornada, que van desde hacerle una nota al presidente de la Corte de Justicia hasta una social donde una familia se quedó en la calle porque se le prendió fuego el rancho. Entonces, tampoco uno puede andar reclamándole a un chiquilín que recién entra con todo el impulso y que tiene que hacer notas tan variadas, tan diversas, que después sienta que, no, pero el periodismo que me enseñaron en la academia no es este, yo quería hacer otra cosa. Y se enfrenta con la necesidad muchas veces de adaptarse a las redacciones modernas, digamos, ¿no? No. Gracias. Nosotros tenemos un objetivo que es la educación de los jóvenes, un objetivo que estamos llevando a cabo con lo que estamos haciendo con la ORT, Camino TICS y otros más, con un sentido casi obsesivo de parte mía personal en cuanto a que queremos que los jóvenes y los niños, que van a ser los hombres y mujeres del futuro, tengan un mundo mejor. Y creo que acá estamos embarcados todos en el tema. Y la pregunta que voy a hacer no está dirigida a una crítica del periodismo, sino a un hombre de prensa, a un hombre que está en los medios de difusión. Y yo veo con preocupación, cuando prendo la televisión, que cada vez la prendo menos, es ver que los programas son todos de violencia, son de degradación de valores. No quiero en ningún programa en particular, pero en general lo debemos ya ubicar, en que no estimula la sensación de elevar los conceptos ni los valores de los que vivimos y de los que están aprendiendo. Entonces la preocupación mía es cómo se puede revertir esa situación, porque no es solamente de los medios nuestros, eso viene del exterior también. Si vemos los dibujitos que ven los niños, en los dibujitos de los niños también hay violencia. Y una violencia que no tenía el Pato Donald ni tenía el Ratón Mickey. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para revertir esa situación? Sí.
Bueno, yo me confieso inhábil para responder una pregunta de esa profundidad, de esas características, porque el debate es tan largo, tan múltiple, se ha hablado tanto de este asunto y la verdad no considero que tenga credenciales ni experiencia como para responder algo tan delicado, porque me parece que los medios han estado adaptándose también a las demandas de la sociedad actual. En materia informativa, antes teníamos un informativo que era de relativa corta duración, hoy la gente demanda más información. Yo creo que hoy los medios en Uruguay han tenido la capacidad de decir a la gente le importan las noticias, la información, y en función de eso creo que han crecido los espacios informativos. Hay cada vez más espacios informativos. Yo prefiero pensar entonces desde ese costado. Yo veo que todos los canales hoy tienen un informativo. Antes era inimaginable un informativo matinal. Hoy lo tienen todos, con distintos formatos. Incorporaron el informativo de la mañana. Después incorporaron informativos a las 13 horas. Y después los centrales a las 7:30, en el caso del canal, y a las 8. Yo creo que le hemos ganado terreno también a esos espacios de violencia, a esos espacios... es muy difícil, la verdad, es muy difícil ver hoy por hoy en un horario central una película de acción donde... yo veo que hay, en horarios centrales hay informativos y programas para la distracción, donde puede caerse en la degradación de la condición de la mujer, en fin, pero no veo tampoco que hoy los medios tengan aquella carga de las que se le acusó siempre de violencia expresada como reflejo para que yo después salga a cometer un delito. No lo veo así. Creo, sí, y en esto me siento comprometido, creo que hemos ganado mucho tiempo en información. Hay informativos además a la medianoche, y créanme que tienen rating, ¿eh? El informativo de la mañana, que antes tenía 1 punto de rating, 0 punto de rating, 0 y algo, eran ratings marginales. Hoy el informativo de la mañana rinde comercialmente. Antes lo que teníamos en la tanda era simplemente rotar con los programas que iban a venir después. Entonces nosotros en el informativo de la mañana lo que teníamos es, no se vaya a la pantalla, ya viene el programa tal o cual. Hoy hay avisos comerciales en los informativos de la mañana, en los informativos de la tarde, en los informativos naturalmente de la noche a última hora. Entonces yo a veces quiero tener en ese sentido una mirada distinta. Quiero creer que le hemos ganado mucho a otras prácticas anteriores con información. Después cada uno, como decíamos hoy, cada uno después valorará y evaluará qué información le estoy dando, pero hemos ganado en información. Bueno, Daniel, luego de esta estupenda charla, estoy seguro que habría más preguntas para hacer, pero tú has sido muy generoso con tu tiempo, muy ilustrativo. Yo me preguntaba al principio de la charla de qué manera esto podría ayudarnos a aterrizar nuestro programa de mejora de convivencia. Y bueno, tu charla lo ha respondido. No es tarea fácil. Vamos a pedirte ayuda para que tú nos permitas aterrizar en ese tipo de cosas puntuales que queremos hacer en procura de arrimar algo en favor de la mejor convivencia. Pero bueno, esta charla seguramente nos da mucho alimento para que sigamos en nuestra rueda conversando sobre el tema, y te tenemos que agradecer muchísimo toda tu buena voluntad. Está bien. Yo quiero también terminar con algo que siento muy especialmente. O sea, cuando uno asume este tipo de compromisos, los calibra en función de las convocatorias, y para mí es muy desafiante. Ayer cuando estaba pensando en estas palabras que iba a pronunciar hoy, sabía que me iba a dirigir a un público lúcido, crítico y sobre todo con las cuestiones muy claras en cuanto a lo que lamentablemente muchas veces es la acción de los medios. No quise tampoco venir con aquello de lo políticamente correcto. Siento de cualquier modo que probablemente debería dejar la sensación de que es posible trabajar desde los medios por una convivencia mejor, que tal vez debería haber buscado la vuelta para traducir un mensaje un poco más esperanzador. Sentí que no me nacía, entonces en función de eso no lo interpreté,
pero ha sido un altísimo honor estar con ustedes. Me parece que me queda grande la convocatoria. Ojalá que cuando tenga más experiencia y más elementos me vuelvan a convocar, pero en principio era simplemente un par de ideas muy personales, además que no comprometen a la organización en la que trabajo. Gracias.